Espero que estén muy bien en este día especial del amor y la amistad. Bueno, pues a nombre del doctor Mario Acosta Mejía, un gran abrazo a todos, amigos, hermanos de Alianza Médica, médicos invitados y médicos en formación que se conectan a estas sesiones ya tradicionales, ¿no? De años, que son los martes a las 7 de la noche. Y bueno, el día de hoy, la verdad no fue, bueno, la verdad fue coincidencia que el tema que hoy digo es el Día del Amor y la Amistad tenía que ver un poco con el corazón. La verdad fue pura coincidencia, ¿eh? No crean que fue al revés. Y bueno, el día de hoy es una sesión bastante especial. Está con nosotros la doctora Rocío Vargas Bravo. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mi universidad, mi casa también. Tiene una maestría en educación por el Tecnológico de Monterrey. Es instructora de varios cursos y me atrevo a decir de las mejores instructoras del país, como lo son en el curso en el BLS, en el ACLS y en el protocolo ATLS. Como ustedes saben, es un poquito complejo entrar a ese consejo del ATLS, es como el consejo Jedi, así le decíamos, y de verdad con una gran maestría que que lo enseña, ¿no? Precisamente por ello nos conocimos y es director médico de terapia móvil y experta en el área de simulación clínica en el estado de Hidalgo y bueno, una gran amiga y bueno, aprovechando el día, gracias Chio, felicidades porque eres tú una gran amiga, mi segunda mamá en la carrera y bueno, te dejo aquí con los médicos, buenas noches. Muchísimas gracias, Uri. Y sobre todo creo que queda claro que amigos, ¿no? Que somos muy buenos amigos. Y muchísimas gracias por la presentación. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla y a pues platicarles un poquito sobre la orientación que quisimos darle a esta charla y pues platicando mucho con Uriel sobre el perfil de los que participan en este tipo de estrategias. Entonces, por ahí vamos a tener un par de interacciones a través el chat de Zoom. Entonces, a ver qué tal empezamos a avanzar con esto. Vamos a platicar efectivamente sobre el dolor torácico enfocado al problema del diagnóstico cuando somos este primer abordaje del paciente. Entonces, no nos vamos a meter en grandes complejidades, no vamos a hablar de lo más fino del protocolo de la reanimación del paciente con un síndrome coronario agudo, pero sí cómo quiero llevar al paciente a ese grado de intervención ya cuando llega a la parte hospitalaria. Pues vamos a empezar hablando de un caso. Este caso se llama Lolita tiene dolor. Y fíjense ustedes. Se trata de la señora Dolores, ella tiene 51 años y nos llega al consultorio porque ha tenido epigastralgia, ha tenido esta molestia a nivel del epigastrio, más o menos de 1 hora de evolución. Le preguntamos que en una escala del dolor del 1 al 10, ¿en qué número pondría este dolor? Ella nos dice que 7 y que el dolor es semejante a una indigestión. Entonces, cuando empezó el dolor, ella decidió que podía tomarse un trago de hidróxido de aluminio y magnesio para ver si había esta mejoría la indigestión que ella sintió, pero no funcionó. Cuando llegó con nosotros al consultorio, le pudieron tomar signos vitales y encontramos que tiene 92 de frecuencia cardíaca, 22 respiraciones por minuto, 110/70 de presión arterial, saturando 94% y con una temperatura de 36.3. A ver, platíquenme, con esos datos que tenemos de Lolita, ahí escríbanme en el chat, ahorita lo abro para leer las participaciones que más pueda, pero ¿qué pensarían que tiene? Ustedes escríbanle, para eso es esto.
Parece una erge, dice Marco Antonio, muy bien. Siempre puede ser cáncer, estoy de acuerdo con Carlos Guerrero. Sí, lo hizo. Luis Carrillo también nos dice, sí parece erge. Un infarto abdominal, erge, o le dio COVID, dice José María también. Una TEP, una tromboembolia pulmonar, gastritis y erge por acá, un dolor muscular, osteocondritis, un infarto de cara inferior, por ahí leí, enfermedad coronaria, una úlcera péptica, un abdomen agudo. Acá igual me comentan probable un infarto con en cara diafragmática. Muy bien. Ahorita vamos a platicar justo de estos tipos de dolor. ¿Creen que sería importante establecer un poco más de información sobre esta enfermedad actual que ya tenemos? Es decir, le preguntarían otra cosa, no de sus antecedentes. Ahorita vamos a hablar de los factores de riesgo, pero eh, miren, ya aquí también algún comentario sobre que la frecuencia cardíaca no está tan normal, que puede ser una esofagitis. ¿Qué más le preguntarían? No de sus antecedentes, de este episodio agudo que tiene. ¿Le preguntarían alguna otra cosa más? La irradiación de dolor. Sí, incluso, o sea, aunque ella me refiera que le duele la boca del estómago, puedo preguntarle, o sea, que me señale exactamente dónde le molesta. El tiempo de evolución, ratificarlo, ¿saben? Ya nos dijo que tiene una hora, pero como que identificar bien el tiempo. Si tiene asociaciones, por aquí vi, o sea, si lo asocia a un periodo de ayuno o a que acaba de comer, si es un tipo de dolor punzante que arde, que oprime, ella refiere que es ardor, porque por eso lo asoció con esta parte gastrointestinal. Si se relaciona con algún alimento. Datos de descarga adrenérgica, ese se me hizo muy importante, está muy acertado el comentario. Tenemos que investigar qué otros síntomas ha presentado y que nos va a orientar mucho hacia dónde va el problema. Claro, descartar dolor como movimientos de alimentación o por incluso el propio estrés puede ser un factor desencadenante del problema de Lolita. Entonces, sí, hay muchas cosas todavía que averiguar y que no nos podemos quedar con tan poquita información. Y lo puse así tan escueto porque es muy frecuente y que con mucho dolor, la verdad es que sí lo comento, que es muy común que el médico de primer contacto, y no hablo del de la consulta, hablo también de los médicos de urgencias, incluso de la atención prehospitalaria, que nos quedemos con 3 pesos de información en lo que tiene que referirse con el padecimiento actual de la paciente. Entonces, por ejemplo, ahorita me está poniendo más cosas. ¿Qué lo incrementa? ¿Qué lo disminuye? Si sintió mejoría con lo que tomó de medicamentos, qué ocupación tiene, cuánto tiempo de evolución tiene con más certeza. Entonces, vean, hay muchas cosas que preguntar y es muy común que nos quedemos con muy poquitas preguntas. Entonces, para hablar de dolor torácico, necesitamos estar conscientes que tenemos que hacer una gran semiología. Esta también me gustó. Si es la primera vez que le sucede o ella asocia que hay unos episodios previos a este. Y en eso vamos a platicar en un ratito más. Es bien interesante. Entonces vamos a empezar a hablar de dolor, del dolor torácico, de justamente qué tengo que investigarle a este dolor para que yo pueda orientarme hacia el problema de Lolita, que ahorita es la que me preocupa porque es la que anda con. Esta tablita que les muestro la emitió la Asociación Americana del Corazón y me agradó mucho para platicarles y por qué el dolor tiene que ser no el síntoma más predominante o que más nos dé como el dato de alarma,
pero sí es lo más frecuente. Y esto lo podemos ver en rangos de edades. Y en cualquiera de los rangos de edades que estamos viendo, de 18 a 44, de 45 a 64, de 65 a 79 o más de 80, si pueden darse cuenta en esa barra azul grandotota, nos está hablando de un dolor torácico inespecífico. Y esto está súper interesante, porque quiere decir que no, el paciente no me lo refiere como un problema del corazón, pero que acude a la consulta por este dolor. Y la causa del dolor, ya una vez que podemos hacer una mejor exploración o semiología con el paciente, empieza a catalogarse en otros tipos ya específicos de problemas. Por ejemplo, vean en la edad de 45 a 64, nuestro siguiente colorcito que es el café, y es por un problema coronario. Eso también se repite para los siguientes dos rangos de edad, que no vamos a ver o que vemos con menos frecuencia en el primer rango de edad. Pero ¿por qué ya sé que es un dolor coronario? Porque ya hicimos algún tipo de intervenciones que me ayudaron a entender que ya puedo catalogarlo en ese lugar. Pero el primer diagnóstico que tenemos del paciente es un dolor torácico no especificado. Entonces, ¿por qué no lo podemos especificar o por qué no podemos llegar al verdadero problema del paciente? Mucho tiene que ver con la forma en la que estamos investigando el dolor. El dolor torácico es la segunda causa de consulta a los servicios de urgencia y a la consulta ambulatoria. El 51% de estos pacientes tendrán un dolor de origen coronario. Saben, de estos 10 pacientes que nos llegan a consulta por un dolor torácico, y aquí voy a contar el abdominal y ahorita vamos a platicar, porque ya por ahí vi unos comentarios en el chat muy interesantes que tienen mucho la orientación hacia comorbilidades. Pero de estos 100 pacientes que puedo ver en la consulta por un dolor torácico inespecífico, la mitad más uno va a tener un origen coronario. Son muchos. Y esos pasan desapercibidos. Porque resulta que en la siguiente revisión, porque como no se sintieron bien, vuelven a ir a consulta y generalmente es cuando detectan que ya tenemos un infarto muy instaurado. Entonces habría que manejar muy bien esta parte. Ahorita vamos a ir avanzando en ello. A ese dolor torácico agudo le llamo de esta manera cuando es una nueva aparición del dolor o bien cuando implica cambios en el patrón, en la intensidad o incluso en la duración comparado con episodios previos. Entonces, ya me estaban preguntando si ha tenido episodios previos, pero ¿cuál es la diferencia de estos episodios previos? A Lolita le pude haber preguntado, oiga, usted ya tenía ahí el hidróxido de aluminio y magnesio, esto quiere decir que lo toma con frecuencia, que tiene reflujo, que tiene gastritis, y preguntarle cuál fue la diferencia a este dolor que presentó en este momento. Y seguramente vamos a encontrar diferencias. La primera puede ser la diagnóstico terapéutica. Me tomé el trago del hidróxido de aluminio y se me quita siempre. Y esta vez no se me quitó. Entonces ya tengo con qué empezar a comparar con antecedentes previos el tipo de dolor que tiene. Y es importante que entendamos que el dolor torácico es un sinónimo de una molestia torácica. A veces los pacientes solamente nos refieren que hay una molestia y nosotros les preguntamos, ¿dolor? No, 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 molestia. Y entonces esa molestia también hay que tomarla en serio porque podemos tener equivalentes anginosos. O sea, a lo mejor el paciente dice, siento raro en el tórax, siento esta molestia en el tórax, pero tengo un poco de dificultad respiratoria, he presentado náuseas, tuve una sudoración repentina como en frío. Generalmente el dolor sí me da en la boca del estómago, pero ahorita siento allí y como que no lo puedo referir muy bien y como que quitó el sitio exacto de referencia. Puede ser que no tenga un dolor torácico tan claro, pero tiene entumecimiento o parestesias hacia la extremidad superior, el cuello, la mandíbula o la escápula. Entonces, a esos tipos de molestias
también tengo que tratarlos como un equivalente anginoso. ¿Qué probabilidades de isquemia puedo tener de acuerdo a las características que nos está presentando el paciente? Si notan en este esquema, si nos vamos más hacia el lado rojo, tenemos como la mayor probabilidad de isquemia en el paciente, que es este dolor que conocemos como muy característico y que nos describen en todos los libros de cardiología, que está padrísimo y que muy pocos pacientes nos llegan así. Este dolor retroesternal que lleva al paciente a un signo de Levin, que le genera dificultad respiratoria, que nos dice que es el peor dolor de su vida y que siente que se va a morir. Ese como que tenemos muy claro que sí van caminando hacia el problema cardíaco, pero los que nos pasan más desapercibidos son los que tenemos más síntomas generales. Pero ¿quiénes son estos pacientes? Una evaluación inicial del dolor nos permitirá clasificar de forma eficiente a los pacientes en función de su probabilidad de isquemia. Entonces, hay datos aquí que nos hacen falta sobre Lolita para que podamos interpretar bien el tipo de molestia que tiene en este momento. ¿Cómo qué? Algo que se conoce como riesgos cardiovasculares. Es decir, ¿qué factores dentro de la historia clínica de esta paciente nos podrían hacer pensar en que esto sí puede ser un origen cardíaco? A ver, otra vez los leo. Ahora sí, díganme de los antecedentes que les gustaría saber. Por aquí leí, y sí quedó al final del comentario, de Lina Isabel. Me dice, ¿diabetes enmascara el dolor cardíaco? Por supuesto que sí. Entonces, saber que el paciente tiene como antecedente diabetes, la hipertensión, que es otro factor de riesgo, la edad del paciente, tabaquismo, que es uno de los factores más importantes, dislipidemias, específicamente la hipertrigliceridemia, perfecto, sedentarismo, la dieta rica en grasas, COVID, y ese que no se nos olvide, tiene grandes afectaciones cardiovasculares, afectaciones al estilo de vida, estrés crónico, índice de masa muscular, antecedentes familiares, por ahí sí, ya sea específicamente por trastornos coronarios o bien por los estilos de vida familiares. Entonces también habría que investigarlo por ese lado. La obesidad, estados hormonales, incluso como métodos de planificación familiar en las mujeres también tendría que ser algo importante a, a buscar. Tengo muchos factores de riesgo. Pero vean qué bonita tabla que hizo la Universidad de San Sebastián. Uso de drogas, claro que sí. ¿Qué otros medicamentos consume? Está el estado emocional. Vean qué bonita tabla. Tengo factores de riesgo mayores para poder presentar una afección, sobre todo coronaria, que son o no modificables. Por ejemplo, estos factores de riesgo ya los comentaban ustedes. La edad, que cada vez vemos lesiones coronarias más frecuentemente en pacientes menores de 50 años. Entonces, por ahí sí hay unas modificaciones a partir de los 45. No en todas las bibliografías se menciona igual. El género, que sí es más frecuente en los hombres, pero la incidencia en las mujeres está aumentando mucho. Antecedentes personales de enfermedades, ya los empezábamos a comentar. Los familiares también, sobre todo cuando están en el primer grado de relación con nuestro paciente. Y estos son factores que no podemos modificar, pero son factores mayores de riesgo. Los que sí pueden ser modificables es el tabaquismo, ojo, hipertensión y diabetes, no modificables para retirarlos, pero si llevan un buen control de sus problemas crónicos degenerativos, es mucho menos probable que tengan un episodio anginoso. Y factores de riesgo condicionales, es decir, que no colaboran absolutamente nada y que la obesidad está cada vez
tomando mayor énfasis como riesgo mayor para el infarto. No solo porque va acompañado de dislipidemia, el trastorno solo está siendo como clave como factor de riesgo cardiovascular. Entonces, si miramos de cerca a nuestro paciente, ¿qué podremos encontrar? Muy bien. Ya les di algunos signos vitales que encontramos con Lolita. Si necesitan, se los repito, pero ella tuvo 90-92 de latidos por minuto, 24 respiraciones por minuto, 36.3 de temperatura, 110/70 de presión arterial, y 94% de oxigenación. ¿Qué otro dato pudieran ustedes encontrar en esta paciente que les llamaría la atención? Una glicemia capilar que es muy importante, muy, muy, muy importante. Sí, la verdad es que los signos vitales están prácticamente normales. ¿Les gustaría hacer énfasis en otra parte de la exploración física? La taquicardia. Sí, o sea, no lo tengo como definición, pero ya en 90 ya no estoy como tan clara que esto sucede aquí. La auscultación, muy bien, la parte de los ruidos cardíacos. Aquí lo que intentaremos buscar es alteraciones del ritmo. Lamentablemente no se presentan siempre. Entonces, sí, la auscultación me da mucha información, pero no es determinante para encontrar el diagnóstico del paciente, hablando hacia lo que vamos a ir viendo, que es la parte de las alteraciones cardiovasculares. Puedo hacer preguntas sobre, exploración acerca de edema, por ejemplo, de la presencia de pulsos periféricos, qué tan fuertes o no están, o sea, si están filiformes, me habla de un trastorno de la bomba, muy probablemente. Electrocardiograma, que tendría que ser mi siguiente paso y que ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo de él. Pero sí, Mario nos comenta aquí sobre la frecuencia respiratoria que está aumentada. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y que puede hacer que la saturación de oxígeno esté en 94. Bueno, yo aquí sí les preguntaría desde dónde me están hablando para que les diga si la saturación de oxígeno está bien o está mal. Recuerden que esta valoración que puedo hacer con el paciente sobre la oxigenación que determino a través de un saturómetro va muy encaminada a la altitud en donde nos encontremos. Y no sé, dentro de los que me pusieron de saturación, o que fue José Carlos y creo que Mario, si ustedes están a nivel del mar, estoy muy cierta, 94 ya está bajita la oxigenación, nada grave, pero pues ya no está en parámetros normales. Yo les voy a decir una cosa, yo estoy en Pachuca y 94 está a todo dar. Yo me preocupo cuando el paciente tiene menos de 92. Pero esto sí depende de la altitud, tengan mucha precaución claro, ahí está el de Zacatecas. Ah, José Carlos, muy bien. Sí, entonces hay que tener esa consideración de acuerdo a dónde estén, ¿eh? Incluso alguna parte de la comorbilidad de los pacientes, porque si además tienen antecedente de, por ejemplo, EPOC, ya sea bronquitis crónica o enfisema pulmonar, bueno, pues seguramente no saturarán los mejores términos, pero esto no nos está hablando de una descompensación en este momento, pero tendremos que averiguarlo así. Evaluar algunos otros datos de complicación que tienen que ver con insuficiencia cardíaca. Es decir, esta parte de los edemas, de auscultar el tórax respiratorio en búsqueda de estertores, de si cede con el reposo, muy bien. Buscar otras características que puedo evaluar con este paciente. Pero fíjense que la exploración física no nos va a dar tanta información como lo pudiera ser el gran interrogatorio que hagamos sobre el dolor, con estos aspectos que estábamos comentando. En esta imagen, si quieren sacarle por ahí
un screenshot. La verdad es que es bastante buena. No quiero detenerme a ver todos los aspectos, pero sí quiero manejar un par para que veamos por dónde va el problema del paciente. Vean, en un síndrome coronario es mucho más frecuente encontrar diaforesis, taquipnea, taquicardia, hiper o hipotensión, aguas allí, porque si encuentro hipotensión, si estoy hablando de que el problema se está complicando y que puede o no deberse a un estado hipertensivo, una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva. Puedo encontrar detectores crepitantes, puedo encontrar un tercer ruido cardíaco, incluso puedo encontrar un soplo por una regurgitación mitral, pero son datos que no voy a encontrar en otros pacientes, ¿cierto? Sin embargo, hay características muy específicas. Vamos a ver el de esofagitis o úlcera péptica, que por ahí nos estaban comentando al principio. Es un dolor mucho más específico hacia el epigastrio, pero aquí hay una diferencia importante. Generalmente el paciente cuando tenemos un trastorno gástrico nos lo refiere como más localizado. Cuando no lo tiene tan específico y sí se lleva la mano al pecho, pero yo les dije, sí, pero es como que hacia abajo, pero no lo encuentra tan específico. Nos dice que es mucho más profundo o que es un dolor sordo, porque lo tiene profundamente, lo tiene muy profundo el dolor, pues ahí es donde tenemos que ir pensando en que estas características no son normales. Y ya comentábamos que evidentemente la diabetes no es un gran factor que nos ayude a tener un dolor torácico clásico precordial, pero también tengo otras condicionantes, como ser mujer. Las mujeres también generan este equivalente anginoso que no es el dolor torácico clásico y es mucho más frecuente que refieran dolor hacia el epigastrio. El epigastrio, y esto tiene que ver con la cara de la lesión cardíaca. Ahora échenle si es una mujer y es diabética, entonces pues el dolor también va a ser mucho menos específico. Y decíamos, ay, ya me regreso un poquito. El gol estándar sigue siendo para el diagnóstico el electrocardiograma, pero asociado a lo que clínicamente estamos viendo. Va de esa mano. La Asociación Europea de Cardiología es muy específica en comentarlo así. Es bien importante que el electro tenga un sentido asociado al paciente, porque si no pierde relevancia, pierde importancia sobre la interpretación. Y entonces vamos a platicar un poquito sobre este anexo que podemos utilizar para llegar al diagnóstico de nuestros pacientes. En los pacientes con dolor torácico debemos de considerar el electrocardiograma buscando cambios en una elevación del ST, es decir, que yo voy a buscar, no sé si alcanzan a ver mi cursor, este puntito de aquí, que es el punto J que debería de estar aquí abajo a nivel de la isoeléctrica y que lo tengo muy elevado y que está muy gráfico en esta imagen, que lo tenemos hacia arriba y a eso le denomino elevación del ST. Esto lo que me dice es, tengo un trastorno a nivel miocárdico que no está resolviendo de manera prudente. Es decir, tengo una alteración del tránsito arterial que no está generando una irrigación correspondiente a alguna parte del corazón. Pero no son las únicas lesiones que puedo encontrar. Puedo encontrar también una depresión del ST y la voy a ver exactamente al revés. Esta línea que tendría que ir aquí arriba está hacia abajo. Si lo viéramos como un espejo, más o menos tendría relación la elevación del ST con la depresión del ST. Por aquí nos habla de qué tanto está permeando hacia el grosor del miocardio. O sea, si queda como parcial o está atravesando completamente el grosor del miocardio. Y eso también nos dice la gravedad que tenemos de la lesión isquémica que está generándose. O bien,
la presencia de un nuevo bloqueo de rama izquierda. Este es más difícil de determinar porque requeriríamos un electrocardiograma previo para saber que el paciente no tenga estas lesiones. Pero ¿cómo las encontraríamos? Pues encontramos un QRS ancho en B1 con Rs profundas, con S profundas. Incluso puedo encontrar Rs aberrantes, es decir, que están con esta muesquita en la parte superior, que nos dicen que están, que tengo una movilización del ventrículo izquierdo anormal, porque tengo dos estímulos que están sucediendo al mismo tiempo. Y esto lo vería más frecuentemente en las precordiales más izquierdas, en las derivaciones precordiales más izquierdas, que sería B5 y B6, por ejemplo. Pero insisto, esta imagen tendría que valorarla con un electro previo, si no, no puedo saber que es un nuevo bloqueo de rama. Cuando los pacientes tienen infartos consecutivos, o sea, que ya tiene el antecedente de haber tenido un infarto previamente, y que ya tiene toda su historia de electrocardiogramas, este parámetro sí nos ayuda mucho, porque tengo un histórico. Pero en los pacientes de novo no podemos verlo así. En los pacientes con dolor torácico también podemos encontrar otros cambios electrocardiográficos que no son los tradicionales del infarto, que son los que acabamos de platicar, como ondas T hiperagudas, que pueden hablarnos de isquemia, como estamos viendo aquí, miren. Aquí estamos viendo algunos datos de isquemia, que es esta T invertida, esta T que está aumentando o incrementando el segmento ST, pero también tengo estas ondas T que son, por ejemplo, invertidas pero no puntiagudas, que me hablan de intoxicación por digitálicos, un incremento del ST con una onda T muy plana, que me puede hablar de pericarditis, o una onda T hiperaguda y muy alta, que me puede hablar de trastornos del potasio, como es la hipercalemia. Entonces, sí me puede hablar de isquemia la onda T, pero puede hablarme también de otros trastornos. ¿Y que pueda darnos dolor precordial? Por supuesto que sí, pero que no forzosamente serían un infarto. Si mis derivadas, la toma mi electro normal, no me es muy concluyente, pero los síntomas del paciente se asocian mucho a un síndrome coronario agudo, puedo tomar algunas derivadas derechas. No es lo más frecuente, pero pues el corazón derecho también se infarta. Entonces puedo tomar derivadas precordiales del lado derecho. Se registran con una R para que nosotros nos acordemos que tomamos las del lado derecho. O bien unas posteriores. A lo mejor el infarto es demasiado de cara lateral y la cara lateral muy alta, entonces tengo que tomar B7, B8 y B9, son posteriores, para poder completar el circuito de la cara del corazón y pues tenga la mayor cantidad de información del paciente. Y en cambio, los pacientes que tienen dolor torácico, pero en los que no evidenciamos trastornos del electrocardiograma, la sugerencia fuerte es, está bien, pero si la clínica es muy evidente, mantener en vigilancia al paciente, repítele los electros, o de plano es, lo dejo hospitalizado y lo monitoreo. Entonces, si este paciente me llega a la consulta ya con un electro, porque resulta que pasó, voy a contestar esta preguntita que nos hace María de Lourdes. No se pide de 9 derivaciones, le pido derivaciones derechas o derivaciones posteriores, además del electro de 12. O sea, un electro de 12 derivaciones más derivaciones derechas o más derivaciones posteriores. Es un más. De que ante esta sospecha y que no tengamos evidencia de cambios en el electrocardiograma, pero clínicamente el paciente lo sugiere, es un paciente que hay que mantener en observación. Si este me llega a la consulta, lo vamos a hospitalizar. Ya sea que lo mandemos a urgencias o en un hospital,
Sí tenemos el convenio con algún hospital para mandarlo a observación, pero que no se quede sin observación y monitoreo cardíaco. Es muy importante, porque a lo mejor no estoy observando en este momento los cambios electrocardiográficos y pueden suceder después. Y idealmente es que tenga un complemento diagnóstico, como es el caso de los marcadores cardíacos. En esta gráfica vemos de color rojo el incremento de la mioglobina a través de la CKMB, de color verde la troponina, de color azul, pero azul fuerte, el CKMB, y el morado es el lactato. Las troponinas, y ahora tenemos unas troponinas rápidas, pero no hay en todos los laboratorios, nos dan una gran orientación sobre el problema miocárdico del paciente. Pero estas troponinas tradicionales tenemos un pequeño inconveniente. Si nosotros captamos al paciente en menos de 2 o 3 horas de iniciado el dolor, las troponinas no se van a elevar. Esas se van a elevar a partir de la tercera hora. Entonces no podemos esperar tanto tiempo a veces con el paciente. El electro sería como nuestra opción. La mioglobina se eleva rápidamente, el problema es que no es específica del corazón. Entonces, si el paciente tiene algún otro contexto como que haya hecho ejercicio, que haya tenido un desgarro muscular, que tuvo una quemadura, no vamos a encontrarlo de forma clara porque va a estar elevado, pero no por la razón que lo estamos buscando nosotros. Entonces, aguas, ¿eh? Sí me sirve, pero tiene que ser como que prudentemente analizado. Y bueno, también hay que considerar otras causas de dolor torácico que no son isquémicas, como la pericarditis, la miocarditis, algunas arritmias, anormalías electrolíticas, como platicábamos en el caso del potasio, o miocardiopatías. Entonces, ya una vez que estoy avanzando con el análisis de mi paciente, puedo empezar a tomar otro tipo de decisiones. El tema es a cuántos pacientes en consultorio o de primer contacto realmente puedo tomarles un electrocardiograma, o en cuáles de esos pacientes vale la pena mandarlo al gabinete para que se tome el electro y entonces podamos revisarlo aquí o seguirlo revisando aquí en la consulta. Entonces es algo que tengo que preguntarme muy claro. ¿Estoy dispuesto a que sacrifiquemos juntos, no solo yo, sino con el paciente, este tiempo para hacerle el diagnóstico, o vale la pena enviarlo de una vez al hospital? Vean, hasta el 6% de los pacientes con un síndrome coronario agudo, o sea, que ya lo documenté, si es por ahí el problema del paciente, y lo damos de alta de los servicios de urgencias con un electrocardiograma normal, es un paciente que llega reinfartado. O sea, porque no lo sometimos a todo el protocolo completo. Entonces, esta incidencia no la tengo medida en el contexto del primer nivel de atención, del primer contacto que no son urgencias. Entonces, seguramente este es más grande. Benjamín, me preguntas, cuántos signos clínicos busco en el paciente? Lo que tanto puedas preguntar con el dolor, ese es el que te va a orientar mucho, mucho. Si este paciente tiene un dolor muy poco específico, pero tengo antecedentes como factores de riesgo cardiovascular, lo mandamos al electro. Ok. En el caso de el ecocardiograma, es un gran auxiliar, sobre todo cuando ya tengo datos que me enmarquen la insuficiencia cardíaca o quiero saber cómo está resultando el tiempo de evolución de este infarto que tengo del paciente. O sea, no es una intervención de primer contacto, me da mucha más información el electrocardiograma. ¿Cuándo busco más indicios? Creo que va encaminado a esos dos aspectos. Hacer una buena semiología del dolor y encontrar los antecedentes cardiovasculares del paciente. Por ahí me tendría que ir. Vamos a ver, porque yo sé que a lo mejor Benjamín, no sé si la pregunta va encaminada a, pues claramente no tengo el electro a la mano.
Pero a ver, ¿qué elementos puedo tener? Y esta sí tiene que ser como parte de nuestra responsabilidad si estamos en este primer nivel de atención. Contar con algunas estrategias de diagnóstico. Ahorita les voy a comentar de algunas. Vean, yo puedo empezar a hacer intervenciones o hacer alianzas estratégicas, porque también te vale. O sea, claro, sí, considerar post-COVID, gran comentario. Podemos hacer, les decía, énfasis en esta alianzas estrategias con algunos elementos auxiliares, como por ejemplo, si cerca de mi consultorio hay un laboratorio de la marca que sea, pero que tomen electrocardiogramas. Entonces, bueno, vamos a presentarnos con el responsable del laboratorio, vamos a hacer una alianza y decirle, oye, si te manda alguien por un electro es porque sí me urge, porque no le puedes decir, sí, se lo tomamos al rato en 1 hora y le damos los resultados mañana. No. Entonces, hay que entablar esa comunicación con ese entorno. Si yo no puedo tener el electrocardiógrafo en mi consultorio, porque tampoco son baratos. Entonces, pero puedo hacer una alianza. También busquen alianzas con empresas prehospitalarias, porque además ellos les van a ayudar en el caso de que el paciente efectivamente tenga un infarto, les pueden ayudar en la parte de la transportación del paciente. ¿De acuerdo? Y hay que buscar, obviamente, sin menospreciar a ninguna de las instituciones públicas que hay, pero esta alianza que puedan encontrar, que sea con una empresa que tenga lo necesario para que ustedes les ayude a resolver el diagnóstico del paciente, porque si nos quedamos con una ambulancia que con trabajos tiene oxígeno y un paramédico o un paramédico, va a ser más complicado porque creo que tienen mejor herramienta ustedes en su consultorio que la ambulancia. Entonces, el objetivo sería buscar un entorno en el que pudiéramos tener este recurso. No siempre, porque depende mucho de la cara que tengamos dañada del paciente, lo que puedo encontrar, pero miren, aquí les voy a mostrar un trazo de un monitor en donde alcanzamos a observar en ese trazo larguito de dedos cómo está con un supradesnivel. No tiene taquicardia, ya se dieron cuenta, está en 67, pero aún así tiene una elevación del ST. Entonces, y este monitor puede ser el monitor de una ambulancia, puede ser un monitor que tengamos nosotros, que ahorita les voy a enseñar otra forma, como algunos de estos dispositivos. Este que estamos aquí, cosa que no le estoy haciendo promoción a nadie, pero es la única marca que conozco y que uso, por cierto, que se llama Cardia. Ese aparatito donde están viendo los 2 dedos es muy pequeñito. Hace esta conexión para que nos dé un D2. Solamente puedo observar D2. Es el único trazo que me da. Y está diseñado para detección de arritmias y para que lo traiga el paciente. Entonces, si el paciente tiene algún tipo de molestia, lo puede utilizar y te permite descargar un PDF con este trazo y te permite enviarlo por WhatsApp o hacer la notificación directa. O sea, una vez que terminas de usarlo, hace la notificación inmediata al médico tratante del paciente. La aplicación tiene 2 versiones, la gratuita y la que es pagada, que te permite hacer esa distinción. Entonces, si bien no es completamente específico para el infarto, el PDF nos lo da cuadriculado. Entonces, si lo podemos tomar bien y muy estable con el paciente, nos ayuda como un quick look nada más, con una vista rápida para observarlo, tomando en cuenta que solamente veo de dos, es decir, solamente estoy viendo mi parte del eje eléctrico que va de la derecha hacia el pie y no veo ninguna otra. Entonces, recuerden que el infarto se puede presentar en varias caras, entonces no voy a verla por completo, pero me da un vistazo rápido, ¿de acuerdo? Entonces, al menos eso sí los puedo encontrar. Aquí el objetivo o la intención de esta imagen es que les ayuda a motivarse
a buscar estrategias para que no nos quedemos solamente con el análisis clínico, que para mí eso es lo más importante, ¿eh? Si su sospecha clínica es clara porque hicieron las preguntas correctas, la exploración correcta, no duden, ¿ok? Ya quedamos que voy a mandar a 100 pacientes al hospital y solamente la mitad más uno es el que se iba a tener el infarto, pero miren, les vamos a salvar la vida a ese 50. Entonces, sí, todo bien, está padrísimo, ya sé que sí tiene un infarto, ¿y ahora qué hago? Actualmente, no solo el protocolo que tiene que ver con la Asociación Americana del Corazón, esto también tiene que ver con ventilación mecánica, con monitoreo muy dinámico, con la atención de los pacientes en trauma. Ahora nos movemos a través de directrices, ya no tanto de pasos estrictos a seguir, sino directrices, pero que tienen que ver con metas de tratamiento. Entonces, para que yo pueda tener estas metas de tratamiento, es importante que busquemos adecuadamente las causas que amenazan la vida, que determinemos la estabilidad clínica del paciente y que evaluemos la necesidad de hospitalización frente o contra a la seguridad de la evaluación del tratamiento ambulatorio. ¿Esto qué quiere decir? Si además de que el paciente viene con dolor, o en este caso que Lolita venía con su dolor, me dijeron, es que está respirando muy rápido. Y si la oxigenación bajó, bueno, entonces ya sé que este paciente requiere oxígeno. Si todavía el paciente me llega diaforético, con una disnea de pequeños esfuerzos, presentó un síncope y no está completamente recuperado, si tiene algunas otras manifestaciones como pulsos filiformes, no tengo una estabilidad clínica. Este paciente tiene que ser transportado a un hospital. ¿Cómo? En las mejores condiciones. Ahorita van a ver qué tiene que ver con estas metas de tratamiento. En esta parte de identificar el problema, la AJA define 4 tipos de dolor torácico. Un síndrome coronario agudo con elevación del ST, un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, una angina estable o un dolor torácico que no es de origen cardíaco. Pero aquí lo más importante es, si yo ya tengo la sospecha, no importa de cuál de esos 4, si yo ya tengo la sospecha de que este dolor torácico es algo grave para el paciente, lo que nos sugiere es que la intervención sea tener un electrocardiograma en los primeros 10 minutos de que yo ya lo sospeché. Y está padrísimo. El problema es, ¿y cómo le hago si estoy en el consultorio? Esos 10 minutos son muy complicados de lograr. Por eso las alianzas son tan importantes. ¿Qué terapia inicial le voy a proporcionar a este paciente? Primero el ABC de la reanimación, es decir, que su vía aérea esté permeable, que esté ventilando bien, que esté oxigenando bien y que no encuentre yo alteraciones de la perfusión, como lo que decíamos de los pulsos filiformes. Puedo administrarle desde el consultorio aspirina, la dosis va entre 160 y 325 miligramos. No se alteren con la dosis, está fácil. Las tabletas de aspirina de 500 miligramos la vamos a partir a la mitad y le van a tocar 250. Ay, creo que alguien alzó mano. Dígame. ¿No? Bueno, tengo una manita alzada, pero si quieres compartir o escribirlo como gustes. Sí, le pido que si lo puede escribir estaría bien porque... ok. Ok, no te preocupes. Arreglado. Bueno, ya sabes cómo alzar la manita para las siguientes sesiones. Entonces les decía que podemos dar la aspirina y esta tableta de 500 miligramos la puedo partir a la mitad, le tocarán 250 miligramos y ahí estoy exactamente
en la dosis. Sí, este es el estándar que maneja, no todas las asociaciones, esta es de la Asociación Americana del Corazón, que esta la emitió para el 2015, pero que en las modificaciones del 2020 solamente hace énfasis en la división que les acabo de explicar de los tipos de dolor torácico y prácticamente dejó todo lo demás igual. Puedo administrar nitroglicerina si el dolor es muy intenso, ya sublingual o en aerosol. No sé si conozcan esa presentación, pero para México no la tenemos, aunque la FDA la ha aprobado. La COFEPRIS no ha permitido el ingreso de ese tipo de presentación. Incluso puedo administrar morfina, esa no se la recomiendo tanto, creo que sí podemos empezar con las dos primeras. La nitroglicerina, nuestro único problema es que si el paciente está hipotenso o yo sospecho de un infarto del lado derecho, no puedo administrársela. Es tan potente como vasodilatador que nos va a llevar a un choque cardiogénico al paciente, entonces hay que tener ese cuidado para poderlo manejar. Y vean cómo viene aquí claramente que debo de obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones y vean cómo esta evaluación y atención la marca por el servicio de emergencias médicas. O sea que mis paramédicos de las ambulancias deberían de estar muy bien capacitados para estas intervenciones. Digo, yo, ¿qué puedo decir? El sitio que soy muy honrosa a coordinar como director médico, pues sí tiene esta capacidad, pero la verdad es que no es un factor común y por eso insistir en que sus alianzas tienen que ser muy importantes. El oxígeno es trascendental para el uso para el tratamiento del paciente, siempre y cuando tenga una oxigenación menor a 90. Si no tiene una oxigenación de menos de 90, no es necesario aplicar oxígeno suplementario y lo puedo titular con puntas nasales empezando a 4 litros por minuto. ¿Qué debo de tomar en cuenta de mi tratamiento? Y lo decía el algoritmo, pero para mí es tan importante que tenemos que verlo desde otro enfoque. Si el paciente tuvo síncope, si el paciente me llega con datos adrenérgicos, tengo que estar preparado para hacer RCP en ese sitio. Es inminente que el paciente pueda caer en una parada cardíaca. Y entonces tengo una complicación más grande. La causa de la parada cardíaca, generalmente en estos pacientes, es una arritmia letal. Entonces hacen fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. ¿Puede hacer asistolia? Sí, es menos frecuente de primera intención. Así es que el uso del desfibrilador externo automático o de un desfibrilador manual también tiene que ser algo que debemos de tener a la mano, pero tengo que estar listo para ello. Tengo que tomar en cuenta que el transporte del paciente es importante, ¿ok? Yo sé que parece que es mucho más fácil decirle, agarre el taxi en el que llegó o el carro en el que viene y váyase al hospital, porque me voy a tardar más en lo que le hablo a la ambulancia y la ambulancia llega. Sí, pero depende a qué ambulancia le estás hablando. Por eso insisto mucho. Tienes que valorar muy bien el entorno en donde estás para saber cómo funcionan este tipo de cosas. Yo creo que muchos han de tener historias de terror de estar esperando media hora, una hora a que llegue la ambulancia por un paciente. Pero entonces, si aquí esto depende de nosotros, porque es en nuestro consultorio, pues necesitamos buscar el mejor medio de transporte en el que podamos mandar a este paciente. Ese medio de transporte se llama ambulancia y es una ambulancia de cuidados intensivos o de urgencias avanzadas que debe tener lo necesario para poder hacer la transportación de este paciente. Y obviamente con un personal capacitado para esto. Esta estadística me gustó mucho por esa razón. 1 de cada 300 pacientes sufre parada cardíaca en el trayecto. La pregunta que quiero hacerles es, ¿dónde quieren que le dé la parada cardíaca? ¿En el carro del paciente o en la ambulancia? Y les digo, está muy difícil la medición, pero por ahí ya hay un esbozo de investigación que está intentando medir
que, bueno, de estos que cayeron en paro en la ambulancia, ¿cuántos sí sobreviven al egreso hospitalario? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es esa. Ya sé que va a tardar 10 minutos o 15 minutos más en llegar la ambulancia, pero es un transporte más seguro para evitarle complicaciones al paciente. Y la AJA nos dice que del primer contacto médico al cateterismo, y bueno, ellos le dicen el tiempo de contacto médico balón, tiene que ser como meta en menos de 90 minutos. Y esto está bien difícil de lograr, porque si con ustedes ya llegó el paciente después de 1 hora, ustedes se dieron cuenta que tenía el infarto, pero pues bueno, lo vamos a mandar a hacer el electro. Y se tardó 3 horas en regresar con el electro, y todavía en lo que lo manda a urgencias, en lo que en urgencias lo pasan, porque les dicen que hay mucha, o sea, esto se pone catastrófico. Pero esas son las metas que maneja la AJA, al menos para Estados Unidos. Pero sí creo que los contextos son muy diferentes. Y aquí dice, primer contacto balón, o sea, que entre directo a cateterismo, que sería el tratamiento ideal para estos pacientes. Pero la trombólisis todavía sirve. Y por ahí también hay que, y esas hacen el servicio de urgencias y le alarga el tiempo en el que el paciente puede ir al cuidado definitivo, que es el cateterismo. El servicio de emergencias médicos me puede ayudar muchísimo a mejorar el manejo en el trayecto de mi paciente que se encuentra en esta anormalidad hemodinámica, porque puede prevenir que una arritmia se convierta en una parada cardíaca, porque puede brindar un RCP efectivo, porque puede hacer una desfibrilación o una cardioversión, y porque siempre el trayecto en la ambulancia va a ser más corto que haciéndolo en un vehículo particular. Y así viene la estadística. Sí se asocia el transporte en ambulancia a una reducción sustancial del tiempo de isquemia y del retraso en el tratamiento definitivo del paciente. Pero les digo, hay que buscarle con quién podemos hacerlo. Este videíto sí es de presumir la verdad, honestamente, porque les voy a decir que no. Pero miren, ahí estamos viendo un monitor de transporte. No es un monitor de hospital, y es un monitor de transporte que tiene las 12 derivadas electrocardiográficas que puedo evaluar para saber exactamente cuál es la cara afectada del paciente. Y les digo que con mucho orgullo y esfuerzo también, nosotros ya tenemos este tipo de dispositivos. Entonces, imagínense, contar con una alianza de trabajo, con una empresa que pueda brindarles como estos beneficios para tener un mayor control y diagnóstico con sus pacientes. En este tema de ir buscando cómo reducir los tiempos para las intervenciones definitivas del paciente, surge un término que se denomina código infarto. Específicamente, les voy a platicar de un caso que tenemos muy de cerca, que lo pudo medir el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde sacaron cifras muy, pues, impresionantes. Para el 2017, México fue considerado el país con la más alta mortalidad por infarto, con elevación del ST. Además, es del infarto que mejor nos podemos dar cuenta y al que más fácil podemos llegar al diagnóstico. Esto lo registró la OCDE y estábamos por arriba del 25% en comparación con todos los demás países, con el promedio registrado de todos los países. Entonces, estábamos en un porcentaje muy alto. Y les digo, este es el caso del Seguro Social, porque lo que estableció a partir del 2015 fue no en todas las unidades, lo empezó como un prototipo y después del 17 ya se instauró en todas las unidades médicas, que es esta parte del código infarto. ¿Y qué es lo que hacen? No, insisto, no es la única institución que lo hace, tampoco promociona el Seguro Social, ni siquiera trabajo allí, pero la verdad es que tuvo a bien visualizar la forma en la que podía hacer este manejo. Entonces, ese tiempo de reducción del diagnóstico
lo hace el Seguro Social, toma un electrocardiograma en menos de 10 minutos de la sospecha clínica del doctor de triage, pasa automáticamente a la sala de choque, valora si es candidato a trombolisis, ellos utilizan tenecteplase, realizan la trombolisis farmacológica y a partir del resultado con el paciente se decide si se transporta o no a los centros UMAE, que son los de alta especialidad, para que puedan recibir la terapia de el cateterismo cardíaco. Entonces, así funciona en esta institución. Hay instituciones que funcionan diferente, como el Instituto Nacional de Cardiología, el Ignacio Chávez, que es muy parecido, pero a él le llegan los pacientes de la regionalización que tiene. Bueno, resumiendo. Hacer una buena semiología del dolor. Voy a resolver antes esta duda en el chat. Sí, la alta mortalidad no es, vieron dos factores importantes. Uno, el retraso en la atención definitiva del paciente, o sea, que no lo podíamos ni trombolizar ni mandar a cateterismo. Y la otra es el retraso en el diagnóstico. Es decir, muchos pacientes estaban subdiagnosticados en el primer nivel de atención y los trataban como una osteocondritis, una gastritis, un síndrome ácido péptico, lo trataban por algunas otras causas no cardíacas del dolor torácico, y hasta la segunda o tercera consulta era cuando se daban cuenta que efectivamente era un infarto. Entonces ya para ese momento casi siempre el paciente ya salió del rango para cateterismo. ¿Cuánto tenemos de tiempo para el cateterismo? Ya sé que ahorita dice 90 minutos, pero si el paciente es trombolizado en las primeras 6 horas, tenemos hasta 12 horas para poderlo pasar a cateterismo. Entonces su vida se alarga. Nada más que aquí sí, el tiempo es corazón. Entre más tiempo me lleve la resolución del problema, más afectación de necrosis voy a tener en el miocardio. Y la AJA maneja este resumen muy puntual y muy bonito, que a mí la verdad me agradó que tenga tantos colores. Dolor torácico, hay que hacer bien todas las preguntas suficientes para saber de qué tipo de dolor torácico estamos hablando. Pensar que ya tengo un método diagnóstico, que son las troponinas de alta sensibilidad, para poder llegar a un diagnóstico propiamente más puntual. Y además, no las de alta sensibilidad, sino las troponinas que hemos usado hasta ahora, ya también se pueden hacer con unos casetitos como si fuera una prueba de COVID, pero solamente que es sanguínea, y ya no necesito hacer toda la transportación al laboratorio, o sea, la puedo detectar con una prueba rápida. Buscar ayuda de forma oportuna cuando los síntomas son agudos. Y esto tiene que decir, la educación hacia la población también tiene que ser si usted tiene factores de riesgo cardiovascular, paciente que ya te conozco y que empieza con dolor torácico, habla una ambulancia, ¿no? O sea, que no esté redundando entre si es, no es. Y aquí quiero retomar algo que platicábamos al inicio. Ya cuando hago una historia retrospectiva con los pacientes que ya se infartaron, es muy frecuente encontrar que ellos me dicen, ¿sabe qué? Es que ya había tenido piquetitos en el pecho. El otro día que estuve moviendo unas cajas, como que me dolió tantito, pero se me quitó bien rápido. Entonces, nos demuestran que ya había tenido antecedentes anginosos, pero no les dio importancia. Y eso es lo que normalmente sucede. Y les puedo yo platicar la historia, porque tal cual así fue con mi papá. O sea, yo lo estaba viendo a lo lejos y él tuvo hasta signo de Levin, que duró 10 segundos, se incorporó, me volteó a ver y le dije, claro que dolió el pecho. Solo que mi papá tiene un trastorno diferente, no fue un infarto, tiene una malformación congénita de las coronarias, pero yo clarito lo vi. El tema es que es tan poco perdurable y tan
recuperable para el paciente en el caso de una angina, que no le preste importancia para la valoración, hasta que el dolor ya no se quita. También es muy importante compartir las decisiones. Si yo creo que no soy muy diestro en esta parte del análisis de electro, en la interpretación de los problemas cardíacos del paciente, hay muchas líneas en las cuales nos podemos mover, y una es la asociación de un médico que pueda acompañarnos también en este proceso. No necesito hacer pruebas rutinarias en los pacientes como una radiografía de tórax, que sí es necesaria, pero no es indispensable, entonces esa la podemos hacer mucho después. El electro sería como que el que necesitamos como de inmediato. Estos protocolos, estos pasos de lineamientos como los tiene la AJA, la verdad es que nos ayudan a tomar decisiones clínicas mucho más rápido o mucho más sencillo que si no tuviéramos estos lineamientos. Recordar que los equivalentes anginosos, que son acompañantes, que podemos encontrarlos más frecuentemente en otro tipo de pacientes, como en las mujeres, en el diabético, incluso en los atletas. También es importante identificar qué pacientes se pueden beneficiar mejor de un tratamiento intervencionista rápido. Ahí siempre mi respuesta va a ser todos los pacientes, ¿eh? Pero la AJA hace énfasis en que podamos hacer como una selección de pacientes. Mi sugerencia es no la hagan. Si tienen ustedes una clara evidencia clínica de que el paciente tiene un problema, mándenlo al nivel que sigue y a la toma de estudios que necesitan. Pensar en que el dolor torácico puede ser no cardíaco es adecuado, solo no le llamemos atípico. El dolor torácico atípico, que es de origen cardíaco, es estos equivalentes anginosos de los que hemos venido platicando. Y que podamos hacer una estructura de los factores de riesgo del paciente para que nos ayude a tomar también las decisiones de la terapéutica final. Ustedes sigan escribiendo. Me encanta saber qué es lo que opinan, qué les pareció. Y yo les comenté desde el principio, el enfoque de la charla no era que aprendiéramos a interpretar el electrocardiograma o que supiéramos qué dosis de fibrinolíticos vamos a dar, sino que vamos a identificar el tipo de paciente que tenemos, vamos a hacer un buen diagnóstico a través de la clínica del dolor para tomar las mejores decisiones. Y con esta diapositiva, ustedes escriban, ahorita leo sus comentarios. Me despido saludándolos desde Pachuca en esta bonita fotografía con el equipo de terapia móvil que siempre me acompaña a todos lados y del cual me siento muy orgullosa porque hemos transportado muchos pacientes con lesiones coronarias a los que les ha ido muy bien. Listo, pues gracias, doctora Rocío, por esta clase que recordé, ¿no? Cuando me dabas clase, porque justamente es eso, el orden, ¿no? Que muchas veces necesitamos, y bien importante, o sea, si algo recuerdo mucho de todas tus clases son, hay que checar el entorno, hay que checar los recursos que tenemos y saberlos usar, ¿no? Porque, pues digo, puedes tener muchas cosas y no saberlos usar. Entonces, eso debe ser pilar fundamental de absolutamente toda la práctica médica, el saber qué tenemos, qué está a nuestro alcance, como ahora mencionas, ¿no? Y ya que haces hincapié sobre las alianzas de alguna manera estratégicas, hasta de los traslados, pues el punto es ofrecerle al paciente la mejor calidad de atención, porque pues así debe ser, ¿no? Entonces, pues de verdad, muchas gracias. Hay como 1000 felicitaciones en el chat de la clase y pues nada, gracias a todos los colegas. Si alguien tiene alguna pregunta y desea levantar la mano, le podemos abrir el micrófono sin ningún problema, solo levanten la manita. En lo que checamos el chat si hay alguna otra pregunta, pero me parece que son puras felicitaciones. Pero vi una sobre el oxígeno, me parece, y acuérdense, son metas. O sea, a mí es lo que me encanta, que los protocolos han dejado de creer que nos están dando recetas de cocina.
Entonces, la fórmula que ahora nos plantean, que a mí me agrada mucho, es, nos ayudan a pensar, como a estructurar nuestro pensamiento para para tomar mejores decisiones. Entonces, en este sentido, es mucho mejor o es mucho más fácil eh, poder decidirlo a través de metas. Entonces, si el paciente está oxigenando bien, no necesita en este momento oxígeno, pero evalúalo completo. O sea, la saturación de oxígeno es un parámetro, pero oye, está cianótico, lo veo con mucho esfuerzo ventilatorio. Entonces, a pesar de que el oxímetro me diga que tiene 92, sí necesito ponerle oxígeno suplementario, ¿cierto? Entonces, es hacia allá. O sea, hacia qué respuesta estoy teniendo el paciente para yo poder implementar el tratamiento. Justo, sí, ya vi esa pregunta y bueno, nos están preguntando sobre los datos, se los mandamos a su correo de todos sin ningún problema. Gracias. Tenemos el registro, entonces a todos les pasamos los datos de la doctora Rocío para que la puedan contactar. Claro que Y sí. bueno, sin más por por el momento, una información pues aquí a nuestro grupo de médicos. La siguiente semana vamos a tener una actividad bastante interesante y yo creo que aquí la doctora Rocío nos va a decir, sí, sí es importante, el aspecto de que eh, conocemos que la ansiedad y la depresión están a la orden del día en absolutamente, creo que sí ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Me puedes hecho? Están a a la orden del día y más post-COVID, Sí se ve ¿no? tu pantalla, perdón. Gracias. Todo lo que hemos pasado encerrados y el personal médico y de salud que, bueno, tuvo aparte de la pandemia, tuvo que atender la pandemia, ¿no? Entonces, se ideó un curso para que como médicos de primer contacto sepamos qué hacer los pacientes que presentan ansiedad y depresión. Va a ser el 23, 24 y 25, es decir, la siguiente semana. Y vamos a tener tres especialistas en psiquiatría. eh, Muy padre, son mujeres y la verdad es que dan la clase muy cool con la doctora Giovanna, con la doctora Alejandra Gómez, que justo fue quien nos dio la clase de las bases de la ansiedad y depresión hace más o menos 15, 20 días, y la doctora Blanca Elisa. Entonces, los invitamos a todos, les mandamos esta información igual a sus correos para que lo chequen. Iniciamos la siguiente semana, son 3 días, 2 horas por día, y bueno, tenemos constancia internacional por el Japanese Medical Institute y una constancia por 6 puntos curriculares por el Colegio de Médicos Mexiquense para los que estén juntando los puntos para la recertificación. Entonces, hay un costo especial para quienes están en las clases y quienes están pendientes de esto. Entonces, para que aprovechen la beca. Entonces, pues es algo interesante porque ya es a la orden del día esto de la ansiedad y depresión y pues desde que una amiga psiquiatra me dijo, a partir del 2030, la ansiedad y la depresión van a ser la causa de discapacidad número 1 del mundo. O sea, desde ahí dije, hay que hacer algo, ¿no? O sea, como médicos hay que hacer algo. Entonces, pues sin más preguntas, me parece que ya no hay preguntas. Y bueno, saludo también a los amigos de terapia móvil que seguramente me conocen. Saludos a ellos. Y bueno, Chio, pues te felicito. Gracias por acompañarnos y por la disposición en este día, 14 de febrero. Y bueno, un abrazo a todos y saludos hasta Pachuca, Chio. Te queremos. Gracias, igualmente.